El río de su fuerza creativa, de su capacidad de sentir placer y de su más puro flujo de vitalidad corre a través de un paisaje sagrado, la cuenca de sus caderas. Esta no es solo una metáfora poética, es una verdad energética. Sin embargo, para muchos de nosotros, este río no fluye libremente. Encuentra una barrera, una presa construida con materiales invisibles, pero increíblemente resistentes. La rigidez que usted siente, ese dolor persistente, esa limitación de movimiento que lo frustra diariamente, no es un simple problema muscular. Es la evidencia física de la existencia de esa presa ancestral, una estructura energética que está deteniendo el flujo de su propia fuerza vital. Usted siente la presión del agua acumulándose, la fuerza de la vida queriendo pasar, pero la estructura se niega a ceder. Y este estancamiento se manifiesta no solo como dolor físico, sino como un bloqueo en su creatividad, un adormecimiento de su alegría y una desconexión de su poder más primordial. En los próximos minutos no vamos a hablar solo de cómo estirar los músculos de sus caderas. Vamos a realizar un viaje mucho más profundo. Nos convertiremos en ingenieros del alma y arqueólogos de la energía para entender por qué esa presa fue construida en primer lugar, de qué memorias está hecha y, lo más importante, cómo podemos de forma segura y amorosa abrir sus compuertas. Le entregaré no solo un ejercicio, sino una llave somática, una serie de movimientos simples y conscientes que hablan el idioma que su cuerpo entiende. Una práctica que no fuerza, sino que invita a la liberación. La promesa aquí no es solo el alivio del dolor, aunque eso sea una consecuencia bienvenida. La promesa es la restauración del flujo. Es la oportunidad de sentir su energía creativa corriendo libremente de nuevo, de reconectarse con su capacidad de sentir placer y alegría de forma plena y de sentirse finalmente en casa en el centro fluido y poderoso de su propio cuerpo. Usted probablemente ya ha intentado de todo en un intento de demoler esa presa a la fuerza. Ya se ha acostado en el suelo, jalando la rodilla hacia el pecho, sintiendo ese dolor agudo y familiar, respirando con dificultad mientras contaba hasta 30, solo para descubrir que una hora después, la rigidez estaba de vuelta como si nada hubiera pasado. Ya ha asistido a clases de yoga, mirando con una mezcla de admiración y frustración a personas que se doblan sin esfuerzo en posturas que parecen imposibles para su cuerpo, mientras usted lucha, tiembla y siente sus caderas gritando en protesta. Ha usado rodillos de espuma, pelotas de masaje y pistolas de percusión, atacando los nudos en sus glúteos y en el lateral de sus muslos, sintiendo un dolor que prometía alivio, pero que al final era solo un alivio pasajero. La frustración que acompaña este ciclo es inmensa. Nos lleva a creer que nuestro cuerpo es el problema, que es débil, defectuoso o permanentemente roto. Es aquí donde reside el gran malentendido. Su rigidez no es una señal de debilidad. Al contrario, es la evidencia de una fuerza inmensa que ha sido contenida. Una presa no se construye para contener un arroyo gentil, se construye para contener un río poderoso. La rigidez que usted siente es proporcional a la magnitud de la fuerza vital, de la emoción y del poder creativo que está sosteniendo. La pregunta que debemos hacer no es ¿cómo puedo forzar a mis caderas a abrirse?, sino ¿por qué se cerraron con tanta fuerza? ¿Qué emociones eran tan abrumadoras? ¿Qué experiencias eran tan intensas para sus ancestros que el sistema nervioso de su linaje aprendió que la única forma de sobrevivir era construir una presa y contener el flujo? ¿Qué poder femenino, qué fuerza sexual o qué expresión creativa era tan salvaje e indomable que necesitó ser represada para adaptarse a las normas de una sociedad o de un tiempo? Su dolor no es el problema. Su dolor es el guardián leal de un secreto, el centinela que protege un tesoro de energía ancestral que está esperando ser liberado de forma segura. Vamos a mapear la geografía de esa sensación. No es un dolor vago, es específico. Es el dolor agudo en la ingle al intentar abrir las piernas. Es el dolor profundo e incómodo en el centro de los glúteos, que puede irradiarse por la pierna. Es el dolor lumbar persistente que ningún tratamiento para la espalda logra resolver, porque su origen está en la rigidez de los flexores de la cadera. Es la sensación de tener las piernas desconectadas del tronco, como si fueran dos entidades separadas. Es la frustración de no poder sentarse cómodamente en el suelo con las piernas cruzadas o de luchar para ponerse los calcetines por la mañana. Es un sentimiento de aprisionamiento en el propio cuerpo, una jaula invisible que limita sus movimientos y su libertad. Y esta prisión física, inevitablemente, crea una prisión emocional y mental. La rigidez en el cuerpo genera rigidez en la mente, una resistencia al cambio, un miedo a lo nuevo, una tendencia a aferrarse a situaciones y relaciones familiares, aunque sean tóxicas. El cuerpo, atrapado en sus patrones, le enseña a la mente a hacer lo mismo. Y, quizás lo más profundo de todo,
Esta presa bloquea el flujo de la energía del segundo chakra, Svadhisthana, que reside en la cuenca pélvica. Este es el centro energético del agua, de las emociones, de la creatividad, de la sexualidad y del placer. Cuando la energía aquí está estancada, la vida pierde su color, la comida pierde su sabor, la música pierde la capacidad de conmovernos, la libido disminuye o se convierte en una fuente de ansiedad. La alegría parece algo que necesita ser perseguido con esfuerzo, en lugar de ser un estado natural que burbujea desde adentro hacia afuera. Usted puede encontrarse atrapado en un ciclo de procrastinación en sus proyectos más creativos, sintiendo la inspiración, pero sin la fuerza vital para traer sus ideas al mundo. La energía creativa que debería fluir de sus caderas a sus manos y su voz está atrapada en la presa. Vivir con las caderas bloqueadas es vivir en un estado sutil de deshidratación del alma, anhelando un flujo de vitalidad que parece estar perpetuamente fuera de alcance. Entonces, ¿de qué está hecha esta presa? Está construida con las memorias no procesadas de su linaje. Cada ladrillo es una emoción que sus ancestros no tuvieron la seguridad o el permiso para sentir y liberar. Uno de los materiales más densos es el duelo no llorado. Piense en las pérdidas que sufrieron sus antepasados, la pérdida de hijos, de tierras, de hogares, de seres queridos en guerras. En tiempos de supervivencia, a menudo no había espacio para el proceso del duelo. La tristeza, una emoción acuosa que necesita fluir, era tragada, solidificada y almacenada en la cuenca pélvica, nuestro cáliz emocional. Otro ladrillo es la ira no expresada, especialmente en los linajes femeninos. Generaciones de mujeres que fueron silenciadas, que tuvieron que tragar la injusticia y la frustración, que no pudieron expresar su furia por miedo a represalias. Esa energía de fuego, cuando se reprime, no desaparece. Se condensa en una rigidez ardiente en los tejidos profundos del cuerpo, especialmente en las caderas, que están ligadas al poder femenino. La vergüenza, especialmente la vergüenza sexual, es quizás el cemento más fuerte de esta presa. Piense en las generaciones que vivieron bajo dogmas religiosos o culturales estrictos, donde la sexualidad era vista como pecaminosa, sucia o peligrosa. La energía sexual natural, una de las expresiones más potentes de nuestra fuerza vital, cuando es reprimida por la vergüenza o traumatizada por la violación, hace que las caderas se cierren instintivamente en un acto de autoprotección. Los músculos profundos de la cuenca pélvica, como el psoas, aprenden a vivir en un estado de contracción crónica, listos para defenderse de una amenaza que puede ya no existir, pero cuya memoria está grabada en las células. Y finalmente, el miedo puro de la supervivencia, la ansiedad de no tener suficiente, la inestabilidad de una vida de pobreza o persecución. Este miedo visceral se aloja en el psoas, el músculo de lucha o huida, el flexor más profundo de la cadera. Un psoas crónicamente contraído por la memoria del miedo ancestral resulta en caderas perpetuamente atascadas, incapaces de relajarse y abrirse. Su cuerpo, en su lealtad infinita, ha estado sosteniendo todo esto para usted y por usted. La rigidez no es su enemigo. Es el guardián que ha estado conteniendo estas emociones abrumadoras, creyendo que eso era necesario para la supervivencia de la tribu. Pero usted, como el heredero consciente de este linaje, ahora tiene una elección. Puede continuar luchando contra el guardián o puede aprender el lenguaje secreto para comunicarse con él. La solución no está en forzar la presa a romperse, lo que sería traumático, sino en encontrar las compuertas y gentilmente abrirlas. Los movimientos somáticos que aprenderá son ese lenguaje. No son estiramientos agresivos. Son movimientos suaves, curiosos y exploratorios que comunican seguridad directamente a su sistema nervioso. Le dicen a su cuerpo: la amenaza pasó. El duelo puede ser sentido y liberado. La ira puede fluir de forma segura. El placer es permitido. Estamos a salvo ahora. Al recibir este mensaje, el cuerpo por sí mismo comienza a soltar los ladrillos de la memoria, permitiendo que el río de su vitalidad comience a fluir nuevamente, primero como un hilo de agua, luego como un arroyo, y finalmente como el río poderoso que siempre estuvo destinado a ser. Este es el viaje que tenemos por delante. Un viaje para reclamar la fluidez, el placer y el poder que están guardados en sus propias caderas. Es un acto de sanación personal que es al mismo tiempo un acto de profunda liberación ancestral. Antes de sumergirnos en los mecanismos detrás de la sabiduría del cuerpo y luego en la práctica liberadora en sí, quiero sentir la fuerza de todos los ríos que están a punto de ser liberados. ¿Desde qué parte del mundo se une a nosotros en este acto de descongelamiento sagrado? Comente abajo con su ciudad o su país y creemos juntos un mapa global de la fluidez que estamos a punto de restaurar.
La idea de que una parte específica de nuestro cuerpo pueda ser un repositorio de emociones y memorias de generaciones pasadas puede sonar para la mente moderna como una bella poesía, y lo es. Pero es una poesía cuya verdad ha sido cantada en diferentes dialectos por casi todas las grandes tradiciones de sabiduría corporal y espiritual de la historia. Lo que hoy llamamos bloqueo energético ancestral en las caderas es un fenómeno que los antiguos yogis, los maestros taoístas, los pioneros de la psicología somática y ahora incluso la neurociencia de vanguardia han observado y mapeado desde sus propias perspectivas únicas. Cada una de estas lentes nos ofrece una capa de comprensión, y cuando las superponemos, la imagen que emerge es de una claridad innegable y de una autoridad profunda. La rigidez en sus caderas no es un misterio aislado, es un territorio bien documentado. Para liberar verdaderamente esta área, primero debemos volvernos fluidos en los múltiples lenguajes que describen su importancia sagrada y su compleja geografía energética. Iniciemos nuestra exploración en la India antigua, cuna de la filosofía yógica. Para los yogis, el cuerpo físico es un mapa del universo sutil y la energía vital, o prana, fluye a través de canales y centros de energía conocidos como chakras. Exactamente en la región de la cuenca pélvica y el sacro, reside el segundo centro de energía principal, Svadhisthana Chakra o chakra sacro. Su elemento es el agua, su función es el flujo y su dominio abarca todo lo que es fluido en nuestra vida, nuestras emociones, nuestra creatividad, nuestra sexualidad, nuestra capacidad de sentir placer y de adaptarnos al cambio. Es nuestro centro del sentir. Cuando el Svadhisthana Chakra está equilibrado y vibrante, nos movemos por la vida con gracia, sentimos nuestras emociones sin ser ahogados por ellas, expresamos nuestra creatividad sin esfuerzo y disfrutamos de los placeres sensoriales del mundo. Cuando está bloqueado, el elemento agua se estanca. El resultado es la rigidez, no solo física en las caderas, sino también emocional, manifestándose como miedo al cambio, represión emocional, bloqueos creativos y una desconexión de nuestra sensualidad y alegría de vivir. La sabiduría yógica nos ofrece otra capa de entendimiento a través del concepto de los vayus, o vientos de energía. Existen 5 corrientes principales de prana que gobiernan todas las funciones del cuerpo, y la que reside en la pelvis es conocida como Apana Vayu. Esta es la corriente de energía descendente, responsable de todas las formas de eliminación y de soltar. La eliminación de desechos físicos, la menstruación, el parto y, crucialmente, la liberación de experiencias emocionales negativas. El flujo saludable de la Apana Vayu es esencial para sentirnos anclados, seguros y capaces de desapegarnos de lo que ya no nos sirve. Los traumas, especialmente los de naturaleza emocional o sexual, tanto los nuestros como los heredados, causan una perturbación profunda en este flujo. El miedo y la represión hacen que la Apana Vayu se vuelva disfuncional, estancándose o incluso moviéndose hacia arriba en lugar de hacia abajo. El resultado es una sensación energética de estreñimiento emocional y una contracción física en los músculos profundos de la pelvis y de las caderas. El cuerpo, literalmente, se aferra, negándose a soltar. La rigidez en las caderas, por lo tanto, es una señal clara de que nuestro motor de liberación energética está comprometido, a menudo por memorias antiguas que nos enseñaron que soltar era peligroso. Si viajamos de la India a la China antigua, encontramos una sabiduría paralela en las tradiciones taoístas. Para los maestros del Tao, el centro de poder del cuerpo no está en la cabeza, sino en el abdomen inferior, un área conocida como el Dantian inferior. Este es nuestro reservorio primario de energía vital, Qi, y el centro de nuestra esencia vital original, Jing, que se considera una herencia directa de nuestros ancestros. Es nuestro caldero alquímico, la fuente de nuestra vitalidad, longevidad y poder. La cuenca pélvica, conocida como Kua, es la estructura física que alberga este centro de poder. En prácticas como el Tai Chi y el Qigong, se enseña que todo movimiento y todo poder deben originarse en el Kua. Un Kua flexible, abierto y fuerte permite que el Qi del Dantian circule libremente por todo el cuerpo, nutriendo los órganos y los miembros. Un Kua rígido y bloqueado, por otro lado, es como una presa que impide que la energía de nuestra batería principal llegue al resto del sistema. En la medicina china, las caderas también están íntimamente ligadas a la energía de los riñones, que son considerados el repositorio de nuestra energía ancestral y la sede de nuestra fuerza de voluntad y nuestro miedo existencial. La rigidez en las caderas, por lo tanto, es una señal de que la energía del Dantian está bloqueada y de que miedos profundos, a menudo heredados, están almacenados en la energía de los riñones, resultando en un estancamiento que se manifiesta físicamente en el Kua. Cuando saltamos a Occidente y al siglo XX, el lenguaje cambia.
pero la observación es sorprendentemente la misma. Wilhelm Reich, un psicoanalista austriaco pionero en el campo de la psicología somática, desarrolló la teoría de las corazas musculares. Postuló que las emociones reprimidas y los traumas vividos crean patrones de tensión muscular crónica en el cuerpo, que él llamó armaduras, diseñadas para protegernos de sentir dolores insoportables. Reich mapeó 7 anillos o segmentos principales de armadura, y el más profundo, más poderoso y más difícil de disolver era el 7º segmento, la coraza pélvica. Esta armadura implica la contracción crónica de todos los músculos de la pelvis, desde los glúteos hasta los músculos del suelo pélvico y los aductores. Según Reich, esta coraza se forma para contener las 3 emociones más primales y abrumadoras: el miedo existencial, miedo a la muerte o a la aniquilación, la ira explosiva, furia y el placer sexual. Una pelvis crónicamente contraída, es decir, caderas rígidas, era para Reich la señal de una persona profundamente desconectada de su vitalidad animal e instintiva. El trabajo de Reich fue profundizado por su alumno Alexander Lowen, el fundador del análisis bioenergético. Lowen enfatizó el concepto de grounding o enraizamiento. Argumentaba que para que un individuo sea saludable, la energía debe fluir libremente de la cabeza a los pies, conectándonos con la realidad y la seguridad de la tierra. La coraza pélvica, según él, actúa como un interruptor en ese circuito. La energía desciende por el cuerpo, pero se bloquea en la pelvis, incapaz de continuar por las piernas hasta los pies. El resultado es una persona que se siente inestable, ansiosa, crónicamente insegura y atrapada en su propia cabeza, desconectada de sus instintos y de su sexualidad. La rigidez en las caderas, en esta perspectiva, es el mecanismo físico que nos impide sentirnos plenamente anclados y presentes en el mundo. Cuando aplicamos una lente transgeneracional a esto, la imagen se completa. Los traumas ancestrales de miedo, ira y vergüenza sexual son lo que construyen esta coraza pélvica, que luego se pasa de generación en generación como un patrón somático de desconexión y supervivencia. ¿Y qué tiene que decir la ciencia contemporánea con su capacidad de escudriñar los mecanismos internos del cuerpo? Los descubrimientos son fascinantes y proporcionan la base biológica para toda esta sabiduría ancestral y psicológica. El protagonista de esta historia es un músculo profundo llamado psoas, a menudo apodado el músculo del alma. El psoas es el único músculo en todo el cuerpo que conecta la columna vertebral con las piernas. Está íntimamente ligado a las partes más antiguas e instintivas de nuestro cerebro, el cerebro reptiliano, y a nuestro sistema nervioso autónomo. Su principal función, a un nivel primal, es la de protegernos del peligro, cuando nuestro cerebro percibe una amenaza. El psoas se contrae para acurrucarnos en una posición fetal, protegiendo nuestros órganos vitales, o para flexionar el muslo preparándonos para correr. Es el motor de nuestro reflejo de lucha o huida. El problema es que el sistema nervioso no distingue entre una amenaza física real, un depredador, y una amenaza emocional o percibida, estrés crónico, trauma, ansiedad. Y crucialmente tampoco distingue entre una amenaza vivida por nosotros y el patrón de amenaza heredado epigenéticamente de nuestros ancestros. Un ancestro que vivió en un estado de peligro constante, ya sea por guerra, hambruna o abuso, desarrolló un psoas crónicamente contraído como estrategia de supervivencia. Ese patrón de alerta roja neuromuscular puede ser transmitido. El resultado es un descendiente cuyo psoas está tenso desde el nacimiento, enviando constantemente señales de peligro al cerebro, incluso en ausencia de cualquier amenaza real. Un psoas crónicamente tenso es la causa raíz de la mayoría de los problemas de rigidez en las caderas y dolor lumbar. Liberar el psoas no es por lo tanto solo un acto físico, es un acto neurológico. Es una forma de comunicar a la parte más profunda y antigua de nuestro ser que la guerra ancestral ha terminado y que ahora, finalmente, es seguro relajarse. Finalmente, la ciencia de la fascia nos ofrece el eslabón final. La fascia es la red de tejido conectivo que envuelve todo en nuestro cuerpo, y la región pélvica está cubierta por una de las capas más densas y fuertes de fascia, la fascia toracolumbar. La ciencia reciente ha revelado que la fascia es un órgano sensorial inteligente, con más terminaciones nerviosas que los músculos, y que se contrae y se vuelve rígida y adherente en respuesta al trauma y al estrés crónico. Muchos científicos ahora postulan que la fascia, con su composición de colágeno y agua, puede ser el verdadero repositorio de la memoria corporal. Las emociones y los traumas no resueltos pueden almacenarse como patrones de rigidez y deshidratación en este tejido. La presa ancestral que mencionamos en la primera sección puede ser, a un nivel biológico, un área de fascia pélvica que se ha vuelto rígida y fibrosa, manteniendo la impresión energética y bioquímica de los traumas de nuestros antepasados.
Los movimientos somáticos suaves que exploraremos están perfectamente diseñados para rehidratar y derretir estas adherencias en la fascia, permitiendo que las memorias y emociones almacenadas sean finalmente liberadas y que el tejido recupere su fluidez y elasticidad naturales. Así, la imagen se completa. La sabiduría yógica y taoísta nos ha dado el mapa energético del chakra sacro y del dantián. La psicología somática nos ha dado la comprensión de la armadura pélvica como un mecanismo de defensa emocional. Y la neurociencia y la biología nos han dado los protagonistas físicos, el psoas, el músculo del instinto, y la fascia, el tejido de la memoria. Todas estas corrientes de conocimiento fluyen hacia el mismo océano de verdad. Sus caderas no están simplemente rígidas. Son un archivo sagrado, un centro de poder y un portal para la sanación transgeneracional. La práctica que sigue no es un mero estiramiento, es un diálogo profundo con todas estas capas. Pero antes de aprender el lenguaje de ese diálogo, primero necesitamos entender cómo el contenido de este archivo se manifiesta en nuestras vidas. Para diagnosticar los patrones sutiles que revelan el secreto que sus caderas guardan, le invito a suscribirse. En la próxima parte, leeremos las páginas de su propia historia, escritas en el lenguaje de su cuerpo. Ahora que comprendemos el lenguaje ancestral y científico que apunta a las caderas como un centro sagrado de memoria y poder, vamos a convertirnos en traductores de nuestra propia experiencia. Un diagnóstico, en su esencia más compasiva, no es un acto de etiquetar lo que está roto, sino de iluminar lo que ha estado oculto. Es el acto de conectar los puntos entre una sensación física y un patrón de vida, revelando la lógica secreta detrás de nuestras luchas más persistentes. Los patrones que vamos a explorar a continuación no son fallas de carácter, ni debilidades o errores suyos. Son ecos somáticos. Son las manifestaciones en el día a día de la presa ancestral que hemos discutido. Son la forma en que su cuerpo, en su lealtad a su linaje, ha estado tratando de comunicar una historia que necesita ser escuchada. Al reconocer estos patrones en su propia vida, no se estará juzgando. Estará por primera vez leyendo las páginas del archivo que sus caderas guardan, y este es el paso más crucial para su propia y soberana liberación. El primer dominio donde el diagnóstico se revela con una claridad dolorosa es en la arena de la creatividad y del flujo de la vida. Observe su relación con sus propios impulsos creativos. Vive con una sensación de potencial no realizado, como si hubiera un océano de ideas dentro de usted, pero solo puede acceder a un vaso de agua a la vez. Este es el síntoma del síndrome de la página en blanco existencial. La procrastinación que experimenta no es pereza, es una condición energética. Es la sensación de estar atascado, de querer moverse hacia adelante, pero sentir una fuerza de inercia, un peso invisible que lo jala hacia atrás. Esta es la sensación física del agua estancada de su chakra sacro. El impulso creativo nace allí, pero la energía para movilizarlo, para llevarlo del mundo de las ideas al mundo de la forma, queda atrapada en la rigidez de su pelvis. Se sienta a escribir, a pintar, a planificar su negocio, y una niebla de agotamiento y confusión desciende sobre usted porque su fuerza vital, literalmente, no puede fluir hacia arriba para nutrir su mente y sus manos. Este bloqueo en el flujo creativo a menudo va acompañado de un profundo miedo a la visibilidad. Tiene ideas brillantes, pero se las guarda para sí mismo en las reuniones. Crea cosas hermosas, pero las esconde en un armario, con miedo de mostrarlas al mundo. Sueña con decir su verdad, pero se encuentra silenciándose a sí mismo. Este miedo a expresarse plenamente está directamente ligado a la armadura pélvica. En algún lugar de su linaje la expresión auténtica fue peligrosa. Un ancestro puede haber sido castigado por sus creencias. Una ancestra puede haber sido silenciada por ser demasiado intensa o por desafiar el statu quo. El cuerpo, recordándolo, aprendió una lección de supervivencia. Para estar seguro hay que ser invisible. Sus caderas, el centro de su poder creativo y sexual, se contraen para bajar el volumen de su propia fuerza vital para que no brille demasiado y no atraiga peligro. El resultado es un patrón de autosabotaje donde abandona proyectos exactamente cuando comienzan a tener éxito, o donde nunca los concluye para que nunca tengan que enfrentar el juicio del mundo. Es su cuerpo, en un intento equivocado de protegerlo, manteniéndolo atrapado en un ciclo de casi realización. El segundo dominio de nuestro diagnóstico es el de las relaciones, la intimidad y la vulnerabilidad. La rigidez en la pelvis se traduce directamente en una rigidez en nuestra capacidad de conectarnos auténticamente con los demás. Se siente incómodo con la intimidad emocional, tiende a racionalizar sus sentimientos en lugar de sentirlos realmente en su cuerpo, tiene dificultad para pedir ayuda o para mostrarse vulnerable, creyendo que siempre debe ser el fuerte de la relación. Esta es la coraza pélvica en acción.
crea una barrera energética que impide el flujo libre de dar y recibir amor. Las emociones por naturaleza son fluidas, acuosas, a veces caóticas. El dominio de Svadhisthana. Una pelvis blindada teme esa fluidez. Prefiere la seguridad y el control de la rigidez. Esto puede llevar a relaciones donde la conexión es más mental que emocional, o donde atrae a parejas que también están emocionalmente blindadas, creando una dinámica segura, pero carente de verdadera profundidad y pasión. Este patrón alcanza su punto máximo en la esfera de la sexualidad, pues esta es la expresión más primal de la energía del chakra sacro. Un bloqueo en esta área puede manifestarse de innumerables maneras. Puede ser una libido crónicamente baja, una sensación de desconexión del propio deseo. Puede ser una dificultad para alcanzar el orgasmo o para entregarse plenamente al placer, como si una parte de usted estuviera siempre observando, siempre en control, incapaz de soltar. Puede manifestarse como un dolor físico durante la intimidad, o puede ser una capa sutil pero persistente de vergüenza o culpa en relación con sus propios deseos y fantasías. Es crucial entender, esto rara vez es un problema suyo. La mayoría de las veces es su cuerpo siendo leal a las historias no resueltas de su linaje. Está sosteniendo la memoria de la vergüenza sexual de una bisabuela que vivió en una época de represión severa. Está sosteniendo el trauma de una violación que nunca fue sanada en su línea ancestral. Sus caderas se cierran porque para el sistema nervioso de su linaje, la entrega sexual y el placer estuvieron, en algún momento, asociados a un profundo peligro. Cuando nuestro centro pélvico está bloqueado, perdemos nuestro centro de gravedad energético. Sin esa sensación interna de estabilidad y anclaje, buscamos esa seguridad fuera de nosotros mismos, generalmente en nuestras parejas. Esto puede crear patrones de codependencia, la dificultad de estar solo, la necesidad de validación constante del otro, el miedo al abandono que lleva a tolerar relaciones que no son saludables. Puede encontrarse atrayendo a parejas que también están desarraigadas, resultando en relaciones que son un torbellino de drama e inestabilidad, pues ninguna de las partes tiene un centro interno sólido. El viaje hacia relaciones saludables y soberanas comienza con la sanación de nuestro propio centro, con la reapertura del flujo en nuestras propias caderas, para que podamos relacionarnos desde un lugar de plenitud y no de necesidad. El tercer y último dominio del diagnóstico es su relación con la abundancia, el cambio y el placer de vivir. Uno de los síntomas más claros de un psoas crónicamente contraído por la memoria ancestral es una resistencia feroz al cambio. Incluso cuando el cambio es positivo, un ascenso, una nueva casa, una nueva relación, siente una ola de ansiedad y un deseo de volver a la seguridad de lo familiar, aunque lo familiar fuera incómodo. Esta es la memoria de supervivencia en acción. Para un ancestro que vivía en constante inestabilidad, el cambio era sinónimo de peligro. Su sistema nervioso aprendió que la previsibilidad, aunque miserable, era más segura que lo desconocido. Su cuerpo, heredando ese programa, puede ahora sabotear las mayores oportunidades de su vida, creando una resistencia interna masiva a cualquier cosa que perturbe el statu quo. Sus caderas, literalmente, se trababan ante la perspectiva de dar un paso en una nueva dirección. Esta resistencia al flujo se manifiesta como una anestesia de la alegría. Si la vida es percibida como peligrosa, entonces sentir placer plenamente es un lujo arriesgado, pues exige que bajemos la guardia. El resultado es una vida vivida en tonos de gris. Es comer una comida deliciosa mientras se preocupa por el trabajo. Es estar en un lugar hermoso, pero estar atrapado en pensamientos sobre el futuro. Es la incapacidad de simplemente ser y de disfrutar de los placeres simples y sensoriales que la vida ofrece. La coraza pélvica amortigua el dolor, pero como efecto secundario también amortigua la alegría. Es por eso que tantas personas se sienten crónicamente aburridas o insatisfechas, buscando estímulos cada vez más intensos para poder sentir algo. La fuente del placer vibrante ya existe dentro de ellas, pero está bloqueada por la presa ancestral. Y finalmente, esto se refleja en nuestro flujo financiero. El segundo chakra no gobierna solo el flujo de emociones y creatividad, sino el flujo de todos los recursos, incluyendo el dinero. Si su energía pélvica está estancada, es muy probable que su flujo financiero también lo esté. Esto se manifiesta como una sensación de que el dinero nunca es suficiente, un patrón de inestabilidad de altibajos, o una profunda culpa o incomodidad al tener y disfrutar del dinero. Si su linaje carga con una fuerte memoria de escasez y lucha por la supervivencia, su cuerpo puede asociar el dinero con el estrés, la ansiedad y una carga pesada. En consecuencia, usted puede inconscientemente repeler el dinero o deshacerse de él rápidamente cuando lo recibe, pues la energía de la verdadera abundancia, que es fluida, alegre y placentera,
Parece extraña e insegura para su sistema nervioso, que está acostumbrado a la vibración de la lucha. Si al recorrer este mapa de diagnóstico ha sentido su corazón apretarse en reconocimiento, si su mente ha susurrado, sí, me veo en esto, entonces respire hondo y sepa que este es un momento de poder. Ya no está en la oscuridad. Usted no es sus patrones. Usted es la conciencia que ahora los observa. Cada patrón de procrastinación, cada bloqueo de relación, cada lucha financiera que ha identificado son solo las ramas de un mismo árbol, cuya raíz está en esta contracción ancestral en sus caderas. Y es por eso que el trabajo somático es tan profundo. Al dirigirnos a la raíz, las ramas inevitablemente comienzan a cambiar. No necesita arreglar todas las áreas de su vida. Necesita simplemente aprender a comunicarse con su centro de poder e invitarlo a abrirse. Ahora que el contenido del archivo ha sido revelado, que las páginas de su historia somática han sido leídas, estamos listos para prepararnos para el acto de liberación. En la próxima sección, construiremos el puente sagrado que nos llevará de la claridad del diagnóstico a la preparación del cuerpo y la mente para la sanación. Aprenderemos a crear un espacio de seguridad absoluta para que el guardián en sus caderas pueda finalmente deponer sus armas y permitir que el río fluya. Para asegurarse de que atraviese ese puente con nosotros, para prepararse para su propia y profunda liberación, le invito a suscribirse. Su viaje hacia la fluidez está a punto de comenzar. Con la claridad del diagnóstico, ahora usted se encuentra en un nuevo umbral de poder. Ya no es un extraño para su propio dolor, ni una víctima de un cuerpo que parece no cooperar. Es ahora un oyente, un traductor, un sanador potencial de su propia y sagrada historia corporal. La conciencia que ha adquirido es la luz. Y ahora vamos a usar esa luz no para forzar a la oscuridad a salir, sino para crear un ambiente tan luminoso y seguro que la oscuridad, que en realidad es solo energía congelada, pueda finalmente derretirse y transformarse. La liberación de las caderas, donde residen los traumas más profundos y las memorias más antiguas, no es un acto de fuerza, es un acto de rendición. Y la rendición solo puede ocurrir en presencia de una seguridad absoluta. Por lo tanto, nuestra preparación para la práctica no es un mero calentamiento, es la parte más importante de todo el proceso. Es el acto de construir por dentro y por fuera un santuario inquebrantable. Para ello, vamos a guiarnos por 3 principios sagrados: la seguridad radical, el permiso gentil y la curiosidad compasiva. El primer y más fundamental principio es la seguridad radical. Necesitamos entender una verdad neurológica. La rigidez crónica en sus caderas está gobernada por las partes más antiguas y primales de su cerebro, el cerebro reptiliano y el sistema límbico. Esta parte de usted no entiende el lenguaje de la lógica o de la fuerza de voluntad. Entiende un único lenguaje, el de la amenaza versus el de la seguridad. Durante generaciones, su sistema nervioso aprendió que la contracción en la pelvis era una respuesta vital a una amenaza real o percibida. Intentar estirar a la fuerza esa área es interpretado por ese cerebro antiguo como un ataque, y su respuesta instintiva será contraerse aún más para protegerse. Por lo tanto, nuestra primera tarea no es trabajar en los músculos, sino enviar un mensaje claro e inequívoco a nuestro sistema nervioso de que, en este exacto momento, estamos completa y absolutamente a salvo. La tecnología más poderosa para enviar este mensaje es el anclaje a tierra. Antes incluso de pensar en el movimiento, vamos a enraizarnos. Si aún no lo ha hecho, encuentre una posición cómoda en el suelo. Siéntese sobre un cojín o acuéstese de espaldas. Y ahora, comience a sentir. Sienta el contacto de su cuerpo con el suelo. Sienta el peso de su pelvis, de sus piernas, de su espalda, entregándose a la fuerza de la gravedad. Imagine que, desde la base de su columna, raíces de luz comienzan a crecer, descendiendo profundamente a través del suelo, a través de las capas de tierra y roca, hasta alcanzar el corazón cristalino y cálido del planeta. Sienta la energía de la Tierra, que es pura estabilidad, seguridad y amor incondicional, subiendo por esas raíces y llenando su cuenca pélvica con una sensación de calor y apoyo. Respire en esa sensación. Ninguna amenaza puede alcanzarlo aquí. Está siendo sostenido. Está en casa. Pase varios minutos en este proceso hasta que una sensación de calma profunda comience a instalarse. Este es su fundamento. Sin él, ningún trabajo de liberación es verdaderamente seguro o duradero. Para profundizar esta seguridad, vamos a crear un santuario interior. Este es un lugar en su imaginación a donde puede ir en cualquier momento si las sensaciones o emociones durante la práctica se vuelven muy intensas. Cierre los ojos e imagine el lugar más seguro y pacífico que pueda concebir. Puede ser una playa de arena blanca, una cabaña en el bosque, un templo de cristal,
el regazo de una abuela amorosa. Construya este lugar en su mente con detalles vívidos. Sienta la temperatura del aire, escuche los sonidos suaves, vea los colores vibrantes. Sepa que este es su refugio soberano. Nadie puede entrar aquí sin su permiso. Antes de comenzar los movimientos, visite este lugar por un momento y sepa que puede regresar a él con un simple pensamiento, en cualquier momento que necesite una pausa. Esta técnica, usada en terapias somáticas, le da el control total sobre su experiencia, garantizando que nunca se sienta abrumado. La seguridad es la llave que permite que las puertas de la memoria se abran suavemente, sin ser forzadas. El segundo principio es el permiso gentil. La rigidez en sus caderas, como vimos, es un guardián leal, pero desactualizado, que ha protegido a su linaje durante mucho tiempo. No podemos despedir a este guardián a la fuerza. Debemos acercarnos a él con respeto, honrar su servicio y gentilmente invitarlo a descansar. Este es un diálogo interno, una negociación del alma. Coloque sus manos sobre su pelvis, sobre su bajo vientre. Respire calor y presencia en sus manos. Y luego, en silencio o en un susurro, comience a hablar con esta parte de su cuerpo. Mi sabio cuerpo, mis caderas, guardianes de mi historia. Los veo, siento la fuerza con la que han estado sosteniendo todo esto. Les agradezco por su protección incansable, que me mantuvo a mí y a mi linaje a salvo. Honro su servicio. Y ahora, vengo como un amigo, no como un enemigo. Vengo a decirles que la guerra ancestral ha terminado. El peligro ha pasado. Estamos a salvo ahora, en este espacio que hemos creado. Y porque estamos a salvo, les pido su permiso. Les pido su permiso para comenzar a soltar, para comenzar a descongelar, de forma suave y a nuestro propio ritmo. No voy a forzar nada. Estaré aquí, escuchándolos a cada paso del camino. Esta actitud de pedir permiso nos lleva a un corolario crucial: el abandono total de metas y expectativas. Si entra en esta práctica con el objetivo de finalmente abrir mis caderas o lograr hacer esa postura de yoga, ya ha reintroducido la energía del rendimiento y de la presión, y el guardián se contraerá de nuevo. El único objetivo de esta práctica es escuchar, es convertirse en un explorador curioso de su propio universo interior. Su intención no es conquistar un resultado, sino iniciar un diálogo. Al eliminar la presión de tener que llegar a algún lugar, crea un espacio de libertad donde el cuerpo puede, por sí mismo, elegir abrirse. La verdadera liberación es un subproducto de la presencia, no un objetivo a alcanzar. Esto nos lleva a nuestro tercer principio, la curiosidad compasiva. Vamos a cambiar radicalmente la forma en que nos relacionamos con las sensaciones físicas. En lugar de etiquetar una sensación en sus caderas como dolor, rigidez o bloqueo, palabras cargadas de juicio y resistencia, vamos a abordarla con la mente de un científico o de un niño curioso. Cuando comience los movimientos y encuentre un área de intensidad, su única tarea es hacer preguntas gentiles. Hola sensación, ¿dónde vives exactamente? ¿Cuál es tu tamaño? ¿Tienes una forma? ¿Una textura? Si tuvieras un color, ¿cuál sería? ¿Eres cálida o fría? ¿Pulsas o eres constante? Al hacer esto, cambia su relación con la sensación de una de adversario a una de observador. Está simplemente recolectando información sin juicio. Esta actitud de curiosidad calma el sistema nervioso y a menudo solo el acto de dar atención compasiva a un área de tensión ya es suficiente para que comience a suavizarse. Parte de esta curiosidad implica el concepto somático de titulación. No vamos a inundar nuestro sistema con la intensidad total del bloqueo de una sola vez. Eso sería retraumatizante. En cambio, nos acercaremos al borde de la sensación de tensión como quien se acerca a un animal asustado. Nos acercamos, decimos hola con nuestra respiración, sentimos la intensidad por un momento y luego retrocedemos a nuestro lugar seguro. Vamos y venimos, en pequeños sorbos en dosis manejables. Este proceso de titulación construye una confianza profunda entre su mente consciente y su cuerpo. El cuerpo aprende que usted honrará sus límites, que no lo forzará a ir a un lugar para el cual no está listo. Es a través de esta danza de aproximación y retroceso que la verdadera y duradera liberación ocurre, de forma orgánica y segura. Ahora traigamos esta preparación interna a nuestro ambiente físico, nuestro nido. Como ya se mencionó, elija un lugar en el suelo. El suelo simboliza la tierra, el apoyo, la estabilidad. Una esterilla de yoga o una manta suave es lo ideal. Asegúrese de que el ambiente esté agradablemente cálido. El frío hace que los músculos se contraigan. Tenga a mano cojines, mantas enrolladas o bloques de yoga. No son una señal de debilidad, sino herramientas de sabiduría. Nos permiten apoyar nuestro cuerpo para que los músculos puedan relajarse, en lugar de esforzarse por mantener una posición.
Baje las luces, elija una música que sea puramente instrumental y calmante, o abrace el poder del silencio. Apague completamente su teléfono. Este nido físico que crea es el útero externo que refleja el santuario interno que ha cultivado. Es su declaración a su cuerpo de que este momento está enteramente dedicado a su sanación y a su bienestar. La herramienta final de nuestra preparación, que será también nuestra compañera durante toda la práctica, es la respiración. Acuéstese de espaldas en su nido, con las rodillas dobladas y los pies apoyados en el suelo. Coloque ambas manos sobre su bajo vientre, en la cuenca pélvica, y comience a respirar, no hacia el pecho, sino hacia sus manos. Con cada inspiración, imagine que está enviando un flujo de aire cálido y dorado a su pelvis. Visualice este soplo de vida llenando toda la cuenca, creando espacio, trayendo calor y suavidad a los tejidos profundos. Con cada exhalación suelte el aire con un suspiro largo y suave. ¡Ja! Sienta con cada exhalación cómo su pelvis se vuelve un poco más pesada, entregándose un poco más al suelo. Esta respiración es su herramienta de descongelamiento. Comienza a derretir la presa ancestral desde adentro hacia afuera, preparando el terreno para que los movimientos somáticos puedan guiar el flujo del agua recién liberada. Su santuario interior ha sido establecido. Su mensaje de seguridad, permiso y curiosidad ha sido enviado. Su nido físico está cálido, seguro y acogedor. Su respiración ya ha comenzado la obra del deshielo. Usted está ahora, en todos los niveles de su ser, perfectamente preparado para el diálogo que está por venir. Ya no va a luchar con su cuerpo, va a danzar con él. En la próxima sección, la más esperada, lo guiaré, palabra por palabra, en los movimientos somáticos gentiles que invitarán al secreto en sus caderas a revelarse y a liberarse. Para recibir estas instrucciones sagradas e iniciar su gran deshielo, asegúrese de estar suscrito y listo para rendirse a la sabiduría de su cuerpo. Bienvenido al corazón de su propio ser. Este es el momento en que las palabras se convierten en sentimiento y la intención se convierte en movimiento. Lo invito ahora a acostarse cómodamente de espaldas en su nido, sobre su esterilla o manta. Si siente alguna molestia en la zona lumbar, coloque un cojín bajo las rodillas. Permita que sus brazos descansen al lado del cuerpo, con las palmas de las manos hacia arriba, en un gesto de recepción. Doble sus rodillas y coloque las plantas de sus pies en el suelo, separadas al ancho de sus caderas. Deje que las rodillas apunten hacia el cielo. Cierre suavemente los ojos. Comencemos por anclarnos en el único principio que importa ahora. No hay metas, no hay objetivos, no hay una postura que alcanzar ni una flexibilidad que probar. Su única tarea, en los próximos minutos, es convertirse en un oyente curioso y compasivo de la historia que su cuerpo está a punto de contar. Empecemos con 3 respiraciones de llegada. Inspire profundamente por la nariz, sintiendo el aire expandir su abdomen, y al exhalar, suelte un suspiro largo y audible por la boca. ¡Ja! Deje que el sonido vibre y relaje su garganta y su mandíbula. 2 veces más a su propio ritmo. Inspire presencia, expire la necesidad de controlar. Ahora, con su atención vuelta hacia adentro, iniciemos nuestro primer movimiento, que llamaremos el péndulo pélvico. Este no es un ejercicio de fuerza, es un vaivén para su sistema nervioso. Coloque sus manos sobre su bajo vientre, sobre su cuenca pélvica, para que pueda sentir el sutil movimiento que está por venir. En su próxima inspiración, de forma muy lenta y gentil, comience a rodar su pelvis hacia adelante, presionando ligeramente su coxis, el hueso al final de su columna, contra el suelo. Observe cómo este movimiento crea naturalmente un pequeño arco en su zona lumbar, un pequeño túnel de aire entre su espalda y el suelo. No fuerce este arco, no use los músculos de la espalda. Deje que el movimiento sea iniciado por el peso de su inspiración, como una marea suave que levanta un barco. Solo eso, una pequeña inclinación hacia adelante. Y luego en su próxima exhalación, que será larga y suave como un suspiro, revierta el movimiento. Comience a rodar su pelvis hacia atrás, presionando suavemente su zona lumbar contra el suelo, como si quisiera aplanar ese pequeño túnel de aire. Sienta como el hueso púbico se eleva ligeramente hacia el ombligo y el coxis se levanta del suelo. De nuevo, la clave es la suavidad. El movimiento es pequeño, íntimo. Continúa este ritmo como un péndulo lento y sagrado. Inspirando, el arco se forma. Exhalando, la espalda se aplana. Entréguese a este balanceo. Sienta su sacro, el gran hueso triangular en la base de su columna, masajeando el suelo. Esta área es uno de los grandes centros nerviosos del cuerpo.
Al masajearla de esta forma, está enviando ondas de seguridad y calma directamente a su médula espinal, comunicando a su cerebro reptiliano que todo está bien. Continúe este balanceo por 1 o 2 minutos más. Deje que el movimiento se vuelva cada vez más pequeño, más sutil, más interno. Quizás el movimiento externo casi se detenga y usted sienta solo una pulsación de energía dentro de su pelvis. Está en este momento meciendo su centro de poder. Está calmando al guardián. Le está diciendo en el lenguaje del movimiento rítmico y seguro: «Shh, está todo bien. Estoy aquí. Estamos a salvo». Observe las sensaciones que surgen. Quizás un calor, un hormigueo, una sensación de peso agradable. No hay sensación correcta o incorrecta. Solo existe lo que usted está sintiendo. Continúe respirando, balanceándose, escuchando. Está preparando el terreno, humedeciendo el suelo para que las semillas de la liberación puedan germinar. Este pequeño movimiento es su acto de construir confianza con su cuerpo. Ahora, detenga el movimiento del péndulo y permita que su pelvis descanse en una posición neutra y cómoda. Unte sus pies en el suelo y deje que las rodillas también se toquen. Llevamos nuestra atención al segundo movimiento, que llamaremos la apertura de la ostra. Este es un diálogo directo con la tensión en la parte interna de sus muslos y en la ingle, la puerta de entrada a las caderas profundas. Acérquese con la máxima gentileza. Coloque sus manos a su lado en el suelo o, si lo prefiere, sobre sus muslos. En su próxima exhalación larga y suave, simplemente permita que sus rodillas se abran hacia los lados, como las dos mitades de una concha de ostra abriéndose lentamente. La instrucción más importante es esta: no empuje, no fuerce, no intente estirar. Simplemente suelte el control y permita que la fuerza de la gravedad haga el movimiento por usted. Deje que el peso de sus piernas las jale hacia abajo y hacia los lados. Vaya solo hasta el punto en que sus piernas se detengan naturalmente. Ese es su límite de hoy. Y es perfecto. En este punto donde sus piernas se han detenido, donde probablemente siente la primera sugerencia de tensión o de estiramiento en la parte interna de los muslos, hacemos una pausa. Este es el momento sagrado del diálogo. Este es el umbral. Su tarea ahora no es intentar ir más lejos. Su tarea es respirar en este umbral. Envíe su respiración cálida y dorada directamente al punto de mayor intensidad y, con una curiosidad compasiva, investigue la sensación. ¿Qué está sintiendo exactamente? ¿Es una sensación de tirón, de quemazón, de opresión? Si esa sensación tuviera una textura, ¿sería como una cuerda, una goma, una pared de concreto? Simplemente observe, sin juicio. No hay necesidad de cambiar nada. Se está presentando al borde del territorio congelado. Está diciendo hola al guardián. Permanezca aquí por 3 a 5 respiraciones profundas. Con cada inspiración continúe enviando calor y espacio a la sensación. Con cada exhalación, con un suave suspiro, vea si es posible soltar 1 milímetro más. No de músculo, sino de resistencia. Quizás su cuerpo no se mueva externamente, pero puede sentir un cambio interno en la calidad de la sensación. Puede volverse menos aguda, más difusa. Si en cualquier momento la sensación se convierte en dolor o siente que su cuerpo está luchando, hónrelo. Use sus manos para gentilmente traer sus rodillas un poco más hacia arriba. Recuerde, usted tiene el control total. Puede visitar su santuario interior en cualquier momento. Continúe respirando en su borde. Este es el trabajo. Esta presencia silenciosa es lo que derrite el hielo. Le está enseñando a su sistema nervioso que es seguro estar en este lugar de apertura y vulnerabilidad. Ahora, el regreso, que es tan importante como la apertura. Para cerrar las piernas, no use los músculos de la parte interna del muslo. Activarlos para contraerse justo después de invitarlos a soltarse puede ser confuso para el sistema nervioso. En su lugar, coloque sus manos en la parte externa de sus muslos y, en una inspiración lenta, use la fuerza suave de sus manos para ayudar, para guiar sus rodillas de vuelta una hacia la otra hasta que se encuentren en el centro. Haga esto con la misma lentitud y reverencia de la apertura. Sienta el alivio. Descanse por un momento. Y luego, repetimos el ciclo. Exhalando, permita que la gravedad abra las piernas. Sin forzar. Pause en su borde. Respire en la sensación. Investigue con curiosidad. ¿Qué nota esta vez? ¿Puede ir un poco más lejos sin dolor? ¿Ha cambiado la calidad de la sensación? Quédese aquí, respirando, escuchando, construyendo confianza. Y luego, inspirando, use sus manos como amigas gentiles para guiar sus piernas de vuelta al centro. Haga este ciclo completo de la apertura de la ostra, un total de 3 a 5 veces, moviéndose siempre a la velocidad de un caracol, a la velocidad de la confianza.
Después de su última repetición, con las rodillas juntas en el centro, haga una pausa. Coloque las manos de nuevo sobre su pelvis, cierre los ojos y sumérjase en su universo interior. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué siente ahora que no sentía antes? Puede ser una sensación de calor profundo en sus caderas, un hormigueo sutil, una pulsación, una sensación de más espacio y fluidez en la articulación, o quizás sienta una ola de emoción emergiendo, una tristeza antigua, una ira olvidada. Si esto sucede, sepa que es una señal de éxito. El río ha comenzado a fluir y está trayendo a la superficie los sedimentos que estaban en el fondo. Su única tarea es continuar respirando, permitiendo que la emoción pase a través de usted como una nube en el cielo, sin aferrarse a ella. Está a salvo, está liberando. Como acto final de integración, desde esta posición, muy lentamente, extienda una pierna cada vez, permitiendo que descansen largas en el suelo. Entréguese a una posición de reposo final, nuestro Savasana. Deje que sus pies caigan naturalmente hacia los lados. Permita que todo su cuerpo se vuelva pesado y sea completamente sostenido por el suelo. Y ahora, lleve su conciencia en un viaje por su cuerpo. Sienta la energía en su cuenca pélvica. Imagine la presa ancestral, antes una estructura de hielo sólido e impenetrable. Y vea ahora pequeños arroyos de agua cristalina comenzando a fluir a través de grietas suaves en este hielo. No es una inundación violenta, es un deshielo gentil, un susurro de primavera. Visualice esta agua recién liberada fluyendo hacia abajo por sus piernas, conectándolo profundamente con la tierra. Y visualícela también fluyendo hacia arriba a lo largo de su columna, nutriendo su corazón, su garganta y su mente con una nueva energía de creatividad y placer. Descanse en esta imagen. Descanse en la verdad de su propio flujo restaurado. El trabajo somático por hoy está completo. El diálogo ha sido iniciado. Las primeras compuertas han sido gentilmente abiertas. Para salir de esta práctica, hágalo con la misma reverencia con la que entró. Comience a mover suavemente los dedos de las manos y de los pies. Doble las rodillas de nuevo. Ruede hacia su lado derecho y haga una pausa por un momento en posición fetal, honrando este momento de renacimiento. Y luego, usando la fuerza de sus manos, empújese suavemente a una posición sentada. El deshielo ha comenzado. El río de su fuerza vital ancestral comienza a fluir de nuevo. Pero ¿cómo es la vida cuando este río corre libremente? ¿Cómo puede navegar y celebrar este nuevo paisaje de fluidez y placer? Para pintar el retrato de su nueva realidad y recibir las claves para su mantenimiento continuo, asegúrese de estar suscrito. En nuestro capítulo final exploraremos la vida que le espera al otro lado de la presa. El ritual está completo. La ceremonia de descongelamiento, conducida con gentileza y reverencia, ha llegado a su fin. Pero su transformación, su verdadera liberación, apenas está comenzando. Lo que ha realizado no fue un mero ejercicio físico. Fue un acto de arqueología del alma, una negociación de paz con los guardianes de su historia. Las sensaciones que puede estar sintiendo ahora, el calor, el hormigueo, la sensación de espacio, son las primeras señales de un río congelado durante mucho tiempo que comienza a fluir de nuevo. En los días y semanas que siguen, su tarea no es hacer, sino ser. Ser un observador curioso, un explorador de esta su nueva geografía interior. Ya no está viviendo en un paisaje de rigidez y estancamiento, sino aprendiendo a vivir como el propio río. Fluido, adaptable, poderoso y profundamente vivo. Este no es el fin de su sanación, es el primer día de su vida fluida. La primera y más tangible manifestación de esta nueva realidad se sentirá en cada paso que dé. La manera en que camina por el mundo cambiará. Donde antes había una rigidez que quizás hacía que sus movimientos parecieran un poco robóticos o contenidos, ahora descubrirá una nueva gracia, un balanceo sutil y sensual que emana del centro de sus caderas. Su pelvis, ahora libre para moverse, se convertirá en el verdadero motor de su caminar, creando una sensación de poder y fluidez que se extenderá por todo su cuerpo. Se sentirá más alto, más alargado, no porque haya crecido, sino porque la contracción crónica que lo jalaba hacia abajo se ha disuelto. Dolores lumbares persistentes, que eran en realidad un grito de auxilio de sus caderas bloqueadas, pueden disminuir o desaparecer por completo a medida que la pelvis encuentra su posición neutra y equilibrada. Actos simples como inclinarse para atarse los zapatos o sentarse con las piernas cruzadas en el suelo se convertirán en fuentes de placer y descubrimiento, en lugar de dolor y frustración. Su cuerpo se sentirá como un todo unificado de nuevo, la energía fluyendo sin interrupción desde la tierra, a través de sus piernas y caderas, para nutrir su columna y su corazón. Esta fluidez física inevitablemente se traducirá en una nueva fluidez emocional.
Sus caderas, la presa ancestral, eran el lugar donde las emociones quedaban atrapadas y estancadas. Ahora que las compuertas han sido gentilmente abiertas, las emociones podrán fluir a través de usted en lugar de quedar atrapadas en usted. Esto no significa que ya no sentirá tristeza, ira o miedo. Significa que cuando esas emociones lleguen, serán como una corriente de agua. Las sentirá con claridad, lo moverán y luego pasarán, dejando el lecho del río limpio de nuevo. La tendencia a rumiar durante días sobre una ofensa o a cargar una tristeza por semanas disminuirá. Se volverá menos reactivo y más responsivo. Su capacidad de adaptarse a los cambios inesperados de la vida aumentará exponencialmente. Cuando la vida presente un obstáculo, ya no chocará contra él con la rigidez de la resistencia. En su lugar, como el agua de un río, aprenderá a rodearlo con gracia, a encontrar nuevos caminos, a adaptarse sin perder su esencia. Esta es la verdadera resiliencia, no la rigidez que resiste la rotura, sino la fluidez que es irrompible. Y entonces prepárese para el gran florecimiento. El río de su energía creativa, ahora libre de la presa, comenzará a inundar los paisajes antes áridos de su vida. La inspiración ya no será algo que necesite cazar desesperadamente. Comenzará a burbujear desde dentro de usted, desde este centro pélvico ahora vibrante. Puede sentir un deseo súbito de bailar en su sala de estar, de cantar fuerte en el coche, de tomar un pincel o una pluma por primera vez en años. La procrastinación paralizante que antes saboteaba sus proyectos dará paso a un flujo de acción energizada, pues la fuerza vital necesaria para transformar ideas en realidad está ahora disponible para usted en abundancia. Esta es la energía del Svadhisthana Chakra en su pleno florecimiento, su poder de crear, de generar, de dar a luz a nuevos proyectos, nuevas soluciones y a una nueva versión de sí mismo. Junto con la creatividad vendrá el regreso del placer. La vida comenzará a recuperar su color, su sabor, su textura. La anestesia que la coraza pélvica imponía será disuelta y sus sentidos despertarán. La comida tendrá un sabor más rico. La música tendrá una resonancia más profunda en su cuerpo. Y el simple acto de sentir el sol en su piel o la brisa en su rostro se convertirá en una fuente de alegría extasiante. Su energía sensual y sexual, que es la expresión más primal de su fuerza vital, también despertará de su letargo. No como una actuación, sino como una curiosidad genuina, una reconexión con su cuerpo y con su capacidad de sentir y de dar placer. Descubrirá que el placer no es un lujo que se busca, sino su estado natural, el resultado inevitable de permitir que su propia energía vital fluya sin restricciones. Y este estado de alegría y creatividad fluidas es profundamente magnético. No se sorprenda cuando nuevas oportunidades, nuevas amistades y un nuevo flujo de abundancia comiencen a aparecer en su vida, atraídos no por su esfuerzo, sino por la vibración irresistible de su ser plenamente vivo. Pero ¿cómo nutrir este río? ¿Cómo asegurar que los escombros del estrés diario y los viejos hábitos no comiencen a formar una nueva presa? El mantenimiento de esta fluidez es un arte, una danza de atención y cuidado continuos. La primera práctica es la de la microfluidez diaria. No necesita repetir el ritual completo todos los días, pero puede, varias veces al día, especialmente si trabaja sentado, practicar un reloj pélvico de 1 minuto. Sentado en su silla, imagine un reloj en la base de su asiento y muy lentamente comience a circular su pelvis, pasando por las 12, las 3, las 6, las 9 y de vuelta a las 12. Luego, invierta la dirección. Este movimiento sutil e invisible impide que la fascia se vuelva rígida de nuevo y le recuerda a su sistema nervioso su nueva capacidad de movimiento fluido. Es una pequeña dosis de liberación que puede darse en cualquier momento. La segunda práctica es la de la higiene expresiva. La antigua presa fue construida con emociones no expresadas. Para mantener el río fluyendo, la energía que entra debe salir. Conviértase en un practicante de la expresión consciente. Si siente la ira burbujear, no se la trague. Encuentre una forma segura de expresarla. Golpee un cojín, grite en el coche, haga un ejercicio físico intenso. Si la tristeza viene, permítase llorar sin juicio, sabiendo que las lágrimas son su río limpiándose a sí mismo. Si la alegría surge, baile, ría fuerte, cante. Conviértase en un canal para su propia energía en lugar de un embalse. La expresión es el antídoto para el estancamiento. Encuentre formas de movimiento que celebren la fluidez. Baile, nade, practique yoga fluido. Su cuerpo ahora anhela moverse de maneras que honren su nueva libertad. Escúchelo. La tercera y más sutil práctica es la de continuar el diálogo. Si en un momento de estrés agudo siente que la antigua tensión intenta regresar, que el guardián intenta reconstruir la muralla, no entre en pánico y no lo vea como un fracaso. Véalo como una señal.
un amigo enviándole un mensaje. Coloque una mano en su pelvis, respire hondo y diga internamente: te escucho, siento que tienes miedo. Gracias por avisarme, pero recuerda, estamos a salvo ahora. Puedes relajarte, podemos fluir. Esta conversación interna, esta reafirmación constante de seguridad es como reeduca a su sistema nervioso, construyendo nuevos caminos neuronales de confianza y relajación que con el tiempo se convertirán en su vía predeterminada. Así es como transforma una liberación momentánea en una soberanía duradera. Se ha embarcado en uno de los viajes de sanación más profundos que existen, el de sanar no solo a sí mismo, sino también las heridas silenciosas de su linaje. Al liberar sus caderas, ha liberado historias de dolor, de vergüenza y de represión que no eran suyas. Se ha convertido en el punto de inflexión, el ancestro para sus propias generaciones futuras que heredarán un nuevo patrón, un patrón de fluidez, de placer, de creatividad y de poder soberano y anclado. Su ligereza es ahora su legado, su flujo es su regalo para el mundo, para sellar este viaje y declarar esta nueva y fluida realidad como su verdad esencial. Lo invito a un último acto de poder creativo. Vaya a la sección de comentarios e inscriba su decreto de fluidez. Deje que sus palabras sean la primera expresión de este río recién liberado. No una esperanza, sino una declaración de quién es usted ahora. Puede ser: soy el flujo de mi fuerza vital y la fuente de mi propio placer. O quizás: mis caderas son libres, mi poder creativo es infinito. O simplemente: danzo con la vida con gracia, fluidez y alegría. Encuentre el decreto que haga vibrar su pelvis en reconocimiento. Declárelo, incorpórelo, séalo. Que su río interior fluya para siempre, nutriendo los paisajes de su alma y del mundo a su alrededor con belleza, poder y una paz profunda.